Bueno, esto igual para mí es un desafío, ¿ah? Qué rico verte aquí y poder conversar un ratito, vea, y poder como tener este espacio, aunque sea chico, de conocer un poco más lo que tú haces, lo que has venido haciendo hace tiempo. Em, Te contextualizo un poco. Dale. Bueno, esto básicamente la idea es poder conversar y que tú nos puedas compartir de lo que has venido haciendo, de dónde viene tu interés también por los temas en los que has estado trabajando. En Pranas queríamos como poder hacer visible también quehaceres Ujú. de muchas personas que están haciendo cosas que pensamos que es un aporte, no solo por la manera de hacerlas, sino por los énfasis que ponen, por los cuidados que ponen, eh, las consideraciones que tienen en su quehacer, ¿no? En sus prácticas. Ujú. Eh, y una forma es esta de poder conversar, pero así tranquilamente, Ok. eh, como vaya haciendo. Yo no tengo una pauta de entrevista, sino quizás la pregunta básica es un poco eso, ¿en qué has estado y cómo lo has estado haciendo y por qué? Tengo que presentarte, pero ni siquiera eso puedo hacerlo así tan cabalmente. Pensaba solamente decir bueno, que eres Beatriz Arias, Ajá. y que nos conocimos hace unos años, pero que tampoco pude calcular cuánto, pero varios, no sé si el Sí, 2014, 2014 más o menos fue. Sí. allá en Medellín, gracias a unas amistades compartidas, ¿cierto? Ujú. Y que fuimos con Ítalo, bueno, a compartir con Lili y Adri y hicimos unos pequeños talleres, ¿cierto? Y Ujú. ahí te conocimos. Y después yo pude volver a encontrarme contigo otro año que tampoco me acuerdo, como la distorsión del tiempo del Ajá. coronavirus me afectó. Y, y ahí conocí un poco más también del trabajo que tú has estado haciendo. Pero quería que tú te presentaras como tú quisieras presentarte. Bueno, yo creo que, digamos que lo que yo puedo decir de mí, pues tiene mucho que ver para, digamos, como para entender por qué se pone lo que hago en lo que hago. Entonces, digamos, pues que yo soy, pues, una mujer colombiana que viene de una familia campesina. Vengo de una familia numerosa. Yo estoy en una región de Colombia que es una región donde tradicionalmente se tenían muchísimos hijos. Es del centro del país, que es el departamento de Antioquia. Yo vengo de una familia grande, como de 8 hijos, con un padre y una madre campesinos, campesina, que, digamos, son como la historia de lo que ha sido el mundo o la vida campesina de este país. Y cuando hablo de la vida campesina es de una gran cantidad de población em, que ha sido expropiada, que ha sido desconocida, que ha sido acorralada, ¿cierto? Entonces, como de mucha pobreza material, pues en el sentido de el acceso cero a la educación, a otras posibilidades, digamos, que pudiera, digamos, pensarse como en términos institucionales. Mm. Eso es muy común en Colombia, pero entonces digamos que yo vengo de una familia que además en lo que es mi generación, yo tengo 53 años, digamos, vengo de una generación que venimos desde esas familias cargando directamente con la experiencia de la violencia del conflicto armado. Nosotros tuvimos una violencia que aquí se conoce como la violencia con mayúscula, y porque así se escribe cuando se habla de esa violencia con mayúscula es porque la B primera siempre se escribe con mayúscula, y digamos hay como un consenso de que nos referimos a esa violencia con mayúscula para hablar de un momento de la historia de Colombia
donde se dio una, digamos, una pugna bipartidista entre dos partidos tradicionales en Colombia, que son el conservador y el liberal, y digamos donde el mundo campesino pues se vio muy afectado con, no solamente pues con asesinatos y pues hacer parte de ejércitos de los distintos, digamos, bandos en pugna, sino también grandes desplazamientos. Fue como una generación, la de mis papás, mi mamá, que digamos migraron muchos de ellos a las ciudades, producto como de toda esa falta de oportunidades en las zonas rurales, sumado a un contexto de violencia muy fuerte. Yo vengo de ahí, soy parte de esa ola migratoria hacia lo urbano, que es como una ola migratoria que viene a decir, bueno, ¿será que en la ciudad nos va mejor que lo que hemos vivido en el campo? Entonces yo digo eso porque yo creo que cuando yo vuelvo y recojo como mucho de lo que he hecho, yo creo que lo que yo he hecho es como retornar a mi origen, ¿no es cierto? Como que yo vine, me hice parte de esta vida urbana, tuve unos accesos que no tuvieron mi papá y mi mamá. Ellos fueron dos personas que sabían leer y escribir y hacer cuentas básicas por un conocimiento práctico que les dio la vida, pero no porque nunca accedieron pues a la educación formal. Yo creo que mi papá y mi mamá estudiaron 2 años de primaria básica, no más. Sin embargo, para ellos era muy importante el tema de la educación. Entonces, digamos que yo accedo al mundo de la educación formal. Eso incluye pues ir a la universidad, digamos, llegar a un nivel de formación pues de posgrado. Y yo siento es que yo retorno porque quizás para mí eso fue, o sea, es como cuando lo vas caminando y te das cuenta que realmente estás como volviendo a tu origen, reconociendo cómo se une como ese punto donde venías con ese que pareciera ser como que avanzaras como que avanzaras en términos de decir, bueno, la vida campesina no es una vida buena, no es una vida valorable, entonces pues hay como que el progreso, hay que aspirar y como que esta aspiraciones me hace mejor, me hace generar como una posición social mejor. Pero yo siento que eso como que se va como repensando ahí. Entonces digo, porque cuando yo pienso como en lo que he hecho en los últimos años, yo lo que siento es que vuelvo como a mi origen campesino, a reconocer ese origen campesino. Yo creo como que a retornar también un poco en reciprocidad a ese mundo campesino del que vengo y reconozco como valioso en lo que yo soy. Entonces, desde ahí empecé a interesarme mucho por la vida campesina y específicamente por el tema del conflicto armado en la vida campesina, que es un mundo pues muy afectado pues por esa violencia que te digo con mayúscula de los años 50, 60 y las que de ahí para adelante han venido y no han parado aquí. Mm. Y, tengo ya un montón de preguntas. Primero te quería preguntar sobre esto que tú dices, que tú empiezas a hacer como esta trayectoria diferente, ¿no? De tus papás, Ajá. como estas oportunidades que ofrece la ciudad y que supuestamente te van como alejando de lo campesino a Uh-huh. través del estudio. Tú vas a la universidad, incluso haces posgrado, ¿no? Pero en vez de irte alejando, te vas en ese proceso, en ese camino de Uh-huh. ir estudiando y conociendo, y no sé bien exactamente qué cosas de lo que tú fuiste, no sé, aprendiendo, conociendo en ese proceso de estudiar y de estar en la ciudad, te hace ir reconectándote. En vez de alejarte del mundo campesino, te vas acercando, pero por otras vías, me imagino. Claro, sí, yo diría, Caro, que hay como un asunto que tiene que ver con, bueno, primero como con empezar a entender, por ejemplo, el lugar como de los saberes, ¿no es cierto? Porque claro, vos entras a la academia y hay una valoración de unos saberes que son los saberes técnicos o letrados o escritos. Yo soy enfermera, ¿no es cierto? Digamos que en ese sentido, claro, hay una valoración de un saber práctico, porque la enfermería es muy de lo práctico, pero de todas maneras, pues digamos que hay una suerte de idea de que la profesionalización de los saberes hace saberes mejores.
Y digamos, Claro. eso es lo que hace como la academia, es decir, porque vos lográs profesionalizar unos saberes. Y yo lo que empiezo a encontrar precisamente a preguntarme por el tema del cuidado, pues que es como el centro de una profesión como enfermería o de esa formación profesional, pues empiezo como a preguntarme, yo creo, pero yo creo que muy intuitivamente, porque yo eso es que lo pienso ahora, yo creo que cuando lo empecé a como a vivir corporalmente, digo, como que lo pasé por mí, como que yo no tenía por lo menos argumentos así como explícitos. Y es como empezar a entender que hay otro montón de saberes. Y yo creo que por eso tiene mucho que ver con mi papá y mi mamá y mi origen, porque yo pensaba, pues, un hombre y una mujer que lograron hacer la vida que hicieron sin acceder a este tipo de saberes técnicos. Es decir, cuál era el saber que tenía. Digamos, empezar a entender los saberes prácticos y los oficios como fuente de saberes, para mí fue muy importante, porque digamos que si uno ve lo que es la práctica pues, de la vida campesina, son saberes que se van ganando con la experimentación cotidiana, con eso que se va como decantando en la experiencia. Por ejemplo, cuando vos oís a un campesino, a una campesina que dice hay que sembrar o podar porque está la luna en tal fase, pero es porque lo han observado, lo han vivido, han visto, han observado en su cotidianidad cómo eso va cambiando y de ahí van generando unos saberes que no leyeron en ningún lado, que tal vez los aprendieron de generación en generación, digamos. Entonces yo creo que yo me empecé a interesar mucho por ese tipo de saberes. Y un saber que yo tenía muy guardado como también como en esa memoria ancestral y genética era el de la costura. Y yo creo que entonces unir como esos saberes campesinos y el saber de la costura como un saber muy sutil, muy instalado en la vida de la generación pues de que me anteceden, mis abuelas, mi abuela, mi mamá, siempre aquí o sea, yo siempre vivía en una casa donde habían agujas, hilos y todo se cosía. Y otra cosa que yo aprendí, yo creo que pues, fui valorando después es el valor de lo que vos haces, de lo que vos puedes construir, de lo que no pasa por lo que se compra, sino lo que yo puedo construir para mi necesidad, el valor que tiene transformar para mi necesidad. Y era lo que yo veía con la costura. O sea, a mí me parecía muy maravilloso ver a mi mamá que podía convertir un pedazo de tela en una chaqueta para que te abrigaras del frío. Yo digo, pues como uno puede hacer eso, y ahí hay un saber que no se reconoce, pero es un saber muy valioso. Y es un saber, yo incluso pensaba, por ejemplo, en mi mamá, recordando cuando ella cosía, mi mamá no sabía dividir, entonces pues me acuerdo cuando tomaba las medidas y ella me enseñaba a coser, ella cogía el metro y lo doblaba en dos, si quería tomar la mitad en cuatro, si quería, yo le explicaba eso, 40 y 4 es 10, y ella me decía, no, 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 hay que doblar el metro. Claro, es la manera como ella había aprendido. Yo decía, hay como unas sutilezas, pues cognitivas, sensibles, creativas, que yo creo que empecé a darle mucho valor. Y yo creo que se fueron, por eso te digo, yo no sabría cómo se fueron entrelazando como esos hilos para que se fuera tejiendo lo que yo fui haciendo después, porque digamos yo, luego entonces sigo como en ese camino académico, muy académico, y decido pues hacer un doctorado con un interés muy grande por el tema de la violencia política del país, pues que es un tema que siempre me ha interesado mucho, y el tema de la salud mental colectiva. Entonces, digamos que ahí tenía otras inquietudes y es que también pensaba por qué se ha patologizado tanto el sufrimiento que ha generado la guerra y cuando ya de por sí la guerra es la expresión de la inequidad, la desigualdad, de un montón de, digamos, de desbalances en las posibilidades de tanta gente. Encima de eso luego le decimos que es que usted tiene que cargar individualmente con la responsabilidad de unos diagnósticos y además de unos tratamientos que lo que hacen es aislarlo o aislarla y decirle, parece que usted tuviera la culpa de esto que le sucede y no entender que hay un medio muy complejo que realmente genera muchísimo sufrimiento y que si bien puede ser responsabilidad colectiva, pues no es responsabilidad individual. Entonces empecé a entender eso y claro, pero yo iba como con la mirada muy académica
aunque yo tenía lo de mi costura por ahí, yo iba como con eso. Y fue como empezar a conversar con las mujeres, lo que me hizo como volver con las mujeres que me recordaban a mi mamá, a mi abuela, escucharlas, como que me hizo hacer el clic con decir dónde está el tema de cómo podemos atar esto con hilo y aguja, Mm. ¿no es cierto? ¿Cómo atarlo con hilo y aguja? Te quiero preguntar algo. Eh, Pucha, hartas preguntas, pero tú dijiste cómo, tú empiezas a ver cómo, además de todo lo que tienen que cargar de la experiencia de la violencia, ¿no? Además, hacerla responsable de individualmente de Ajá, su malestar, ¿no? Y cómo tú, desde qué lugar, estando en el mundo médico además, ¿no? ajá. Pudiste cuestionar esa mirada patologizadora, como sacarlo de la cosa individual y ponerlo en una cosa contextual, social, histórica. Claro, ¿De dónde mira, te agarraste para hacer eso? claro. Mira, entonces digamos que ya cuando empecé como con esas inquietudes, tenía como, como una intuición. Por ejemplo, si yo buscaba lo que se había trabajado en Colombia, habían como dos líneas de lectura. Una que era la línea del estrés postraumático, ¿cierto? Es una línea muy trabajada cuando se trabajan temas de violencia. Mm. Entonces, yo decía, no quiero trabajar por ahí. Bueno, tenía como unas debates o quería ver unos debates que se le hacían a ese término. Y yo decía, yo no quiero hacer esa lectura, yo quiero saber o comprender mejor qué pasa, porque es que nosotros en el país hemos vivido en este contexto de conflicto años, años. No todos igual, porque sería, yo creo que muy responsable, yo creo pues que todos somos parte del sufrimiento, pero también muy responsable, por ejemplo, decir que yo he sufrido igual que han sufrido otras personas en este país, que sin duda les ha tocado peores cargas de este sufrimiento pues colectivo. Pero empezar a pensar, bueno, ¿cómo podemos comprender esto que nos sucede, nos sigue sucediendo, está instalado ahí? Y cómo pensar, o sea, es posible pensar en salud mental, en un contexto de violencia, en contextos, por ejemplo, donde pueden confluir hasta 4 actores armados al tiempo, paramilitares, guerrillas, fuerzas del Estado, fuerzas internacionales, porque hay territorios, digamos, de fuerte influencia norteamericana. O sea, cómo hace la gente para estar ahí años y años? ¿Cómo se la juega? Bueno, y digamos que ya ahí me hacía la pregunta si eso se podía medicalizar, si eso se podía patologizar, pero digamos también yo tenía una mirada muy desde la academia, desde la ciudad, y yo creo que aprendí mucho fue yendo a los territorios, porque cuando yo empecé, yo creo que pasó algo, por ejemplo, con una mujer que fue como la que a mí me hizo más el clic. Recuerdo que era una mujer que había perdido 3 hijos en la guerra. O sea, alguno estaba desaparecido, otro lo habían asesinado y otro había sido reclutado, ella no lo tenía muy claro. Ella había pasado por tratar de explicarse eso que había sucedido de múltiples maneras posibles para ella. Y en el momento en que yo empecé a conversar con ella, ella estaba yendo a tratamiento con psiquiatría. Entonces yo le preguntaba, ¿y usted por qué? Pues usted por qué fue a psiquiatría, o sea, ¿por qué la remitieron donde un psiquiatra? Y me decía, porque yo no puedo dormir y sueño mucho con mis hijos. Entonces yo decía, usted la remitió a una psiquiatra porque no puede. Y entonces ya me contaba y yo decía, yo no puedo creer esta mirada tan limitada, o sea, entonces ella me decía, entonces ella tomaba medicamentos, pues, psiquiátricos, tenía problemas pues por los efectos secundarios del medicamento, tenía una carga de culpa muy tenaz porque ella decía, todo esto que sucedió fue por culpa mía, yo tuve la culpa de que a mis hijos se lo llevaran porque el día que tal desapareció yo no estaba, yo había salido, entonces ella tenía una carga de culpa muy fuerte y yo decía, increíble cómo el saber técnico carga de más sufrimiento a esa mujer. O sea, ¿cómo es posible que desde quienes tenemos una posibilidad, digamos, de un saber de este tipo, en vez de aligerarle un poco la vida ya dura que tiene, lo que hacemos es decirle, pues que usted no puede soñar con sus hijos, usted no puede no dormir, ¿cómo se le ocurre no dormir porque le matan 3 hijos?
eso no está bien. Entonces yo, a partir de la historia de esta mujer, dije, yo creo que tengo que hacer otra cosa. Yo creo que por aquí no es. Pues yo creo que esto que hago, muy acartonado desde pues los códigos más convencionales pues de la investigación, eso que era investigación cualitativa, pues que trataba como de romper un poco, pero sigue siendo pues esos cánones que están ya muy instalados. Y ahí, por ejemplo, empecé a atar con el tema de la costura y lo loco es que viene de Chile, pues porque yo había, o sea, yo te estoy diciendo, yo estaba haciendo ese trabajo en el 2009, si no estoy mal, y yo por ahí en el 2000 había conocido la historia de las mujeres, de las arpilleristas chilenas. Sí. Cuando yo conocí esa historia, yo empecé a tratar de buscar información porque me apasionó mucho, me pareció que era muy bonito ese oficio que yo había conocido en la familia, verlo puesto al servicio como una costura con sentido político, un poco era lo que yo entendía ahí. Y La yo, denuncia. claro, y yo toma esa experiencia de Chile, cuando yo empecé a trabajar en la universidad como profesora, siempre llevaba esa experiencia para trabajar promoción de la salud. Y yo decía, para mí esto es pura salud. O sea, esto que hacen estas mujeres es un recurso de salud muy fuerte. Entonces, digamos que en el 2009 yo vuelvo y digo, uy, no, yo creo que tengo que volver a ver eso que fue, eso que yo leí, eso que yo había visto, había intuido ahí. Y empecé a pensar, yo tengo que hablar desde otro lugar. O sea, yo misma y también creo que con las mujeres tenemos que hablar desde otro lugar. Pues digo mujeres porque eran las que yo estaba entrevistando en ese momento, no porque en ese momento pues no tenía una intención específicamente de trabajar con mujeres. Y bueno, yo empecé a pensar, bueno, ¿qué saberes son esos saberes que circulan por la vida de quienes venimos del campo? Que sean saberes casi que despreciados, o sea, secundarios, casi que ni los Subyugado. vemos porque... Entonces ahí se me ocurrió en el tema de lo culinario, pues de la preparación de los alimentos me parecía muy clave. Por todo lo que eso tiene que ver con el cuidado, también cómo se había afectado todo el tema de la producción de alimentos por la guerra, bueno, el lugar de los campesinos en alimentar pues el país, y estaba el tema de la costura. Entonces, pues yo les propuse un día a un grupo de mujeres, venga, yo les digo una cosa, ¿por qué no hablamos de esto que nos ha sucedido a través de otra cosa? O sea, no las quiero seguir entrevistando en esas entrevistas pues acartonadas. Y pues a ellas les sonó el tema de la costura. Y a mí pues me pareció muy chévere porque yo era más de coser que de cocinar, entonces creo que tampoco no fue tan, quizás no fue tan del azar, seguramente fue muy Ah, orientado también por mí, que llegáramos ahí. Y bueno, y empezamos a ver, y a mí me pareció muy interesante porque lo que logró la costura es que empezáramos a hablar o a narrar unas historias que antes no se narraban. Y yo ¿cómo sentí, fue eso? O sea, yo ¿cómo sentía, fue que se dio ese espacio? ¿Qué hiciste tú, por ejemplo? ¿Qué propusiste? No sé, ¿cómo bueno, fue que lo ahí yo creo consiguieron? que hemos probado, pues, porque después de eso hemos hecho tanto como probando con la costura, con el hilo y la aguja, hemos hecho tantas, como acercándonos de tantas maneras. Pero digamos que en ese momento, yo básicamente, la historia de esta mujer que te cuento que yo decía, o sea, nosotros desde la academia, desde el lugar de los técnicos en salud y en los técnicos en salud hablo de todos los que hacemos parte de estas profesiones, no podemos, o sea, no podemos, en vez de ayudar un poco a mediar en aliviar el sufrimiento, pues cargar más. Yo creo que esto carga mucho el sufrimiento y tampoco está ayudando a nada, pues porque ¿qué ayuda? O sea, la señora vive dormida con sus pastillas, se sigue culpabilizando por lo que sucedió y va cada 3 meses a que vuelvan y le renueven la fórmula. O sea, eso, pues, eso en términos prácticos y concretos para la vida de esta mujer, pues, no está haciendo como gran cosa. Mm. Entonces, digamos que ahí, eso fue una cosa. Y lo otro es que una de las cosas que yo encontraba era que los hombres de ese, pues, de ese contexto donde yo estaba trabajando
digamos, hablaban mucho públicamente de lo que había sucedido, tenían un lugar muy protagónico, y las mujeres me contaban muchas cosas como en la intimidad, como cuando ya nos volvíamos muy cercanas o eso. Pero cuando yo las invitaba a que habláramos en otros espacios, contáramos, ellas se quedaban calladas y me decían, es que lo que yo digo no tiene importancia. Entonces yo sentía que había como un relato muy heroico masculino, o sea, de que los hombres habían hecho o habían sufrido mucho, habían tenido pues como un lugar muy protagónico en lo que había sucedido y seguía sucediendo ahí en ese lugar. Y las mujeres parecían callarse y como quedarse en un rinconcito diciendo, pues es que como lo de nosotros no es importante, mejor nos quedamos callados. Y yo decía, tiene que haber otra forma, otra forma de decir que quizás no sea la de la palabra hablada en público, porque ellas no se sienten a gusto haciendo, no se sienten intimidadas, no es, o sea, yo creo que es un proceso que ahí estaba como unas asimetrías del poder de esa palabra masculina y femenina en esos, y yo decía, tiene que haber otras formas de decir, y yo creo que eso también tiene que ver como con estas discusiones que siempre plantean las dicotomías en qué es el referente a donde yo tengo que llegar, que es lo urbano o lo rural, que ya por ahí pasé, es decir, si es que el referente es lo urbano y yo lo que tengo es que lograr a insertarme en lo urbano para dejar de ser lo malo que es lo rural, entonces tengo que, o sea, lo ideal es que yo llegue a hablar como hablan los hombres, o sea, hay como todos esos referentes, decía, no, más bien lo que hay que encontrar es cuál es su, o sea, cuál es la voz que ellas quieren poner o cómo la quieren poner, donde ellas se sientan a gusto, donde sientan que tienen cosas para decir, no forzarlas a que hablen como hablan ellos, porque si no siempre estamos como poniendo un referente y no le estamos dando valor a la singularidad, pues que hay tantas singularidades. Y bueno, y ahí yo empecé a trabajar el tema de la costura y realmente fue, es que yo misma me sorprendía porque pues como que fue siempre más de lo que yo esperé, lo que salía, el entusiasmo con que lo hacían, la importancia que le daban y toda la metáfora, digamos, de cada uno de los elementos relacionados con lo textil en poder volver esto narrativa, por ejemplo la memoria que hay en los retazos. Entonces, si utilizábamos retazos en desuso porque esa era la propuesta, o no utilicemos ropa que tienen en la casa, poder hablar de la memoria de esos pedazos de tela. Esta era la camisa que usó no sé quién, en qué momento. Este fue un cojín que yo tuve mucho tiempo en la casa, o bueno, y yo creo que eso fue llenando como de afectividad, como una carga de afectividad muy fuerte, esas piezas, no solamente la historia que se contaba, ¿no es cierto? Pero además también la manera como lo hicimos, porque digamos que en ese ejercicio en particular hicimos unos ejercicios muy colectivos que son muy bonitos, donde nos reuníamos, por ejemplo, en una de las, nosotros llamamos aquí veredas a pequeñas como concentraciones de población rural pequeñas, concentración entre comillas, porque una casa siempre es distante de otra, pero digamos tienen una delimitación muy dada por algunas delimitaciones geográficas como la carretera, el río, la quebrada, tal montañita, bueno. Y ahí ellos se van organizando. Entonces, por ejemplo, nos reuníamos en alguna de estas veredas después de que ellos terminaban y ellas terminaban sus labores, pues, de trabajo del día. Nos reuníamos tipo 7 de la noche, hacíamos chocolate con pan y quesito y conversábamos y decíamos, la conversación es, ¿cuál sería la historia que quisiéramos contar de acá? ¿Qué historia quisiéramos contar? Y empezábamos a hablar entre todos y todas, ¿cuál podría ser la historia? Y entonces aparecía alguien que decía, bueno, alguien que la dibuje. Entonces era lindo porque como habían los señores, las señoras, los niños, los jóvenes, porque todo el mundo se congregaba porque digamos, era algo extraordinario dentro de lo que era la vida ordinaria de una zona campesina, pues reunirnos a conversar, a tomar chocolate y a tejer, era como un hecho extraordinario. Un evento. Sí, entonces nos reuníamos y era bonito porque, digamos que concertar entre todos y todas qué historia queríamos contar,
Luego trabajar, por ejemplo, el dibujo. Entonces los más jóvenes eran como los portadores del lápiz para hacer el dibujo, pero los más grandes y las más grandes eran los portadores del relato y de la experiencia, para ir narrando y casi que ir conduciendo la mano del que dibujaba. Entonces, y luego empezar la composición de telas, de colores, qué color ponemos aquí, qué ponemos allá, qué más detalle. Y digamos, eran piezas, y luego se empezaron ya eso a diversificar. Entonces, alguien que decidió que hacía eso con su familia en la casa, otra mujer que decidió que yo lo hago con los niños de la escuela, y eso se fue como creciendo. Al final logramos hacer 14 piezas que de alguna manera constituyeron como un metarrelato de lo que había sucedido. Y eso fue muy bonito, porque de alguna manera es como la construcción de esa memoria colectiva que se construye y que sí se construyó muy colectivamente, y con cosas pues muy bonitas también, muy, por ejemplo, desde el punto de vista como de la memoria visual, del paisajismo, del color, que ellos tienen también en como retratado como en sus ojos de lo que ha sido su vida, poner un título, definir qué título quieren poner a esta obra, porque esta obra debería ir en este metarrelato aquí y no acá, en términos de ese antes, durante y después de esa experiencia colectiva. Bueno, las exposiciones que hicimos después. Bueno, yo venía haciendo todo eso, después de que yo había acabado eso fue que los conocí a ustedes, y yo decía, increíble, porque yo no sabía nada de práctica narrativa, yo no la conocía. Yo la conocí con Adriana, con Lili, que me hablaron. Sobre todo me acuerdo que la primera persona que me habló de eso fue Adri, cuando ustedes vinieron, que yo me sumí a los talleres, empecé a leer el material, y yo sentí muchísima resonancia entre cosas que habíamos hecho ahí sin llamarlas así, y cosas que decía la práctica narrativa. Por ejemplo, el debate por las clasificaciones. Eso a mí me pareció, por el poder, digamos, asimétrico de la palabra en la terapia, porque nosotros no estábamos haciendo terapia, esa no era nuestra intención. Pero obviamente en una relación de investigación de alguien que va a una universidad, a una comunidad campesina, hay una relación asimétrica de palabras, las formas de decir, de los códigos que usamos. Entonces eso también me puso como a pensar que nosotros ahí también habíamos puesto en entredicho esas asimetrías de los saberes técnicos, del tipo de saberes, del tipo de relatos. Y ya desde el punto de vista práctico, por ejemplo, yo decía, a nosotros hicimos ceremonias de definición y no sabíamos. A nosotros hicimos resonancias y no sabíamos. O eso me suena como a eso. A lo mejor no hicimos eso, pero es como por ahí, como que me suena como a eso. Digamos que después de ese primer ejercicio que fue en el 2009, hemos hecho ya mucho, como que entendimos, o yo entendí, por ejemplo, que realmente en esa forma narrativa hay una riqueza enorme, 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 y eso que fue como muy intuitivo, muy como que yo tengo que encontrar otra manera, ya sí se convirtió como en una búsqueda muy intencionada, muy de buscar articulaciones, empezar a leer con más detenimiento, por ejemplo, todo el tema de la práctica narrativa, y en otros asuntos que hemos hecho después, ya sí ponerla muy explícitamente, es decir, esto lo podemos llamar una ceremonia de definición, lo podríamos llamar así, ¿cómo lo podríamos trabajar? Y ahorita, por ejemplo, en lo último, bueno, y eso lo empezamos haciendo, pues ese primer trabajo es con lo que uno llama, pues, dentro de las clasificaciones de los estudios en Colombia, víctimas de la violencia política. O sea, comunidades que no hacían parte de los grupos armados en estricto sentido, es decir, no eran combatientes armados, ni de la guerrilla, ni de los paramilitares, ni de las fuerzas del Estado. En estricto sentido, porque en la cotidianidad de los territorios eso no es así, eso no está tan definido ni eso tan delineado. Digamos, hay muchos temas o sea, todo el mundo tiene que ver con grupos armados porque la cotidianidad los pone ahí, o sea, es la dinámica que está ahí, no es una opción tampoco voluntaria en muchos casos. Yo no me adhiero porque quiero, porque tengo una adhesión ideológica, sino porque
o es un asunto de sobrevivencia, es un asunto de oportunidad, porque también algunos de ellos pagaban, como se paga un trabajo, entonces yo no tengo trabajo y ahí están pagando un trabajo, yo me voy porque necesito sobrevivir. Ahí alguien decía, me acuerdo un autor que decía las razones menos nobles de la guerra, me enamoré, pareciera menos noble. Me enamoré de alguien que hace parte de uno de los grupos armados. No tengo ni idea del tema ideológico. Yo me enamoré y voy detrás de ese amor. Cosas tan pragmáticas como me decían algunos, yo me quería ir porque en mi casa no había plata para comprar arroz. En esta zona de Antioquia no se cultiva arroz y el arroz en el mercado campesino es un artículo muy caro, igual que el aceite, por ejemplo. Entonces decían, es que allá se sabía que se comía arroz, yo en mi casa no podía comer arroz. O sea, fuera eso, otro rollo relacionados con violencia en las familias, abuso. Entonces, como que dice, si yo acá en este espacio que vivo no me siento a gusto, no me siento protegido, protegida, pues quizás allá me vaya mejor, yo mejor voy para allá, ¿cierto? Entonces yo diría que ahí uno empieza a entender que esos límites eran muy borrosos. De hecho, en una misma familia un hijo podía ser parte de la guerrilla, otro de los paramilitares y otro del ejército. Sí, Y eso lo sé. esos fueron mecanismos de resistencia porque cuando se sabía que iba a haber una masacre, algunas familias se salvaron porque alguien que era de ahí avisaba, váyanse que van a ir a matar, allá va a haber una masacre. Entonces digamos que en ese momento fue mucho el trabajo con personas, pues con grupos. Yo sigo trabajando con ellos, es una asociación campesina con la que vengo trabajando hace rato, que es la Asociación Campesina de Antioquia, que son campesinos y campesinas, pues que su trabajo es todo el tema productivo y de defensa de los derechos de campesinos y campesinas y sus territorios. Y bueno, que tenían como este lugar ahí, como en ese sándwich de la guerra, en ese sándwich de estar en medio de esas tensiones de los grupos armados y bueno, y de la pobreza y todo esto. Y hoy, hace ya un tiempo, pues ustedes saben que aquí se firmó un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano en el 2016. Eso para nosotros era un hecho inédito, pues inédito porque es que nosotros venimos en un conflicto armado hace tantos años, 60 años, o sea, por ejemplo, a mí, yo no he vivido en un país sin guerra, o sea, yo he vivido toda mi vida en un país. Pues claro, el anuncio de un acuerdo era un anuncio que para mucha, yo diría que para la generación mía fue una alegría, porque era como decir, pucha, mis hijos y mis hijas pues posiblemente van a poder vivir un país distinto al que me tocó a mí, al que les tocó a mis padres. Y ahí también como empezar a preguntarnos cómo vamos a hacer, o sea, cómo vamos a hacer si en 60 años hemos construido la idea de un enemigo, pero un enemigo que es el prójimo, porque finalmente quienes hacen parte de cualquiera de los ejércitos siempre son los mismos, generalmente hijos, hijas de familias campesinas empobrecidas o urbanas empobrecidas. Yo diría que solo algunos mandos medios podría uno decir que vienen de otros estratos socioeconómicos, más los de grandes mandos en algunos de estos grupos, no en todos, porque hay, por ejemplo, esta guerrilla era una guerrilla absolutamente campesina que surge precisamente de unas luchas campesinas de los años 60. Entonces decíamos, cómo va a ser esto? Porque listo, una cosa es que se firme un acuerdo entre dos ejércitos, un ejército legitimado y un ejército ilegal. Y firmaron para decir, no nos vamos a matar más, no vamos a usar más las armas para conversar de lo que no estamos de acuerdo, vamos a conversar de lo que no estamos de acuerdo y no lo vamos a hacer a través de las armas. Bueno, sí, pero eso es una cosa que transcurre como en esos circuitos institucionales, pero en la vida de los territorios donde van a llegar 13.000 personas, que fueron las que se reincorporaron, ¿cómo van a llegar a un territorio que los había visto con un fusil? ¿Cómo van a llegar donde unas familias que los dejaron de ver hace años? ¿Cómo van a llegar a unos lugares que los han visto bajo el ropaje del combatiente armado? ¿Cómo ayudamos a pensar cómo destejo esa mirada? Por eso ahorita estamos mucho trabajándole a la metáfora del destejer miradas,
y estamos trabajando muy alrededor de ese tema del destejer miradas, porque decíamos, o sea, no basta con estos acuerdos formalizados que son importantes, pues no es que hay que quitarle la importancia, sino que hay otra, como otro nivel, otra escala, que quizás los acuerdos que pasan por muchos protocolos nacionales e internacionales, quizás siempre atienden como al final, porque pareciera que eso no es ni lo más urgente ni lo más importante. Y la pregunta era esa, si será posible, ¿qué va a pasar con un acuerdo? Uno, cuando se hizo un plebiscito, yo creo que ustedes se enteraron, antes de Sí. que se firmara el acuerdo se hizo una pregunta y era, ¿está usted de acuerdo con que se firme este acuerdo con las FARC? Y un poco menos de la mitad de los colombianos dijimos, estamos de acuerdo con que se firme, pero un tanto más de la mitad dijeron no. Y el plebiscito no pasó, paradójicamente, porque uno diría, no puede entender cómo alguien diga que no, que dejemos de matarnos y que más bien conversemos. O sea, es como que eso pues como que no nos cabía. Bueno, eso pues obviamente ahí hay muchos intereses, mucha manipulación mediática, pero eso también nos dejó como pensando, o sea, es que es muy triste que 13.000 personas sean solamente atrapadas en una narrativa. Y ahí volvíamos al tema del atrapamiento de los códigos, que yo creo que es algo como que está ahí siempre. O sea, que hay unas cosas que son constantes, el tema de las violencias múltiples y el tema de los atrapamientos en las clasificaciones, porque decíamos, ¿cómo va a ser posible para estas 13.000 personas venirse a encontrar cuando la única manera en que los nombramos es bajo la del combatiente, que más allá de eso es el bandolero, el peligroso, el homicida, el asesino, el violador, el masacrador? O sea, ¿cómo alguien va a poder cargar con todo eso encima y llegar a lo que decimos reincorporación, reintegración o reconciliación? Todos esos que uno diría que de habría que preguntárselo, porque el es como volver a algo, pero es que hay cosas que nunca se han dado. La integración social nunca ha sido plena en este país, la incorporación digamos, entendiendo la incorporación como la posibilidad de acceder como a las garantías del derecho nunca ha sido, o sea, que uno no se reincorpora si nunca estuvo incorporado, no se reintegra si nunca estuvo integrado, y no se reconcilia si previamente no había. Entonces son digamos, como unos términos que también terminan siendo como unos clichés ahí, bueno, pero son con los que trabajamos. Pero la pregunta era esa, ¿eso es posible cuando todos llevamos 60 años diciéndonos, son peligrosos, son malos, son peligrosos, son lo peor? Decíamos, muy difícil. Y lo otro, sin oírle su voz. Porque es que si yo no puedo hablar por otro, yo no sé quiénes son, yo no los conozco, yo no sé qué quieren, más allá, digamos, del discurso ideológico de Fuerza Armada, que era el que se había instalado. Entonces era un poco quiénes son esos seres humanos de carne y hueso, con una vida, con unos sueños. Y ahí empezamos a trabajar y ahí se nos ocurrió otro elemento que viene de la práctica narrativa, era el de las historias preferidas. Y dijimos, no queremos trabajar, no queremos proponerles a ellos y a ellas que nos sigan contando, pues no nos interesa un poco, una cosa un poco morbosa de en cuántos combates, cuántos mató, cuántos secuestró, pues digamos que eso lo tiene que hacer la justicia. Creo que hay un asunto de responsabilidad que tienen ellos que dar cuenta, porque tampoco hay que ser ingenuos con eso, pero a nosotros nos interesaba más digamos, ese sujeto, ese hombre, esa mujer, que es un semejante a nosotros, ¿no es cierto? O una semejante a nosotros. Y ahí empezamos a preguntar, que fue muy lindo, porque solo aprendimos de la práctica narrativa y empezamos a decir, porque más bien no les planteamos cuáles son sus historias preferidas, porque quizás nosotros tenemos una visión muy estereotipada, no hemos estado en esa vida, ¿no es cierto? Entonces, pues, ¿quién mejor para que ellos quieran decir quiénes son, cómo quieren ser nombrados, para tratar de complejizar un poco esa mirada? Y empezamos a trabajar. Y también la propuesta de por qué no lo hacemos nuevamente con aguja e hilo, porque lo que hemos visto es que pasarlo por el cuerpo es lo que hace la aguja, y el hilo tiene un efecto
muy, muy, muy especial. Pues es que es como que no se ata a asuntos racionales, sino que cuando uno lo hace, uno lo siente, eso es corporal, es una sensación como de un procesamiento de sentimientos, de emociones, de ideas que van y se plasman en esa materialidad, digamos que es esa bordado, esa tela. Y ahí le empezamos, y realmente fue, les digo pues que fue una cosa muy linda, muy lindo lo que se logró ahí, porque fue realmente encontrar como eso que nos une como humanidad. Y un poco por eso destejer las miradas del enemigo era lo que nosotros queríamos proponer y retejer la idea del semejante con contradicciones. No es que no las tengamos con dificultades, pero con contradicciones como todos y todas, o sea, entendiéndonos como todos en esas contradicciones y tratar desde ahí de decir, bueno, en medio de reconocernos en esas contradicciones, pero también en esas semejanzas, ahora sí, cómo construimos pues este proceso que se llama de post-conflicto, dicen algunos, nosotros preferimos decir post-acuerdo, pues porque realmente después de eso no ha cambiado mucho el asunto, pues ha cambiado en términos de que obviamente el número de muertos del país ha bajado enormemente, pero a medida que ha ido pasando el tiempo del acuerdo, el asunto se está complejizando mucho, no solamente porque ya han matado 236 excombatientes que firmaron el acuerdo, porque han matado 600 líderes sociales después de que se firmó el acuerdo, sino porque paradójicamente muchas de las zonas eran zonas protegidas para mucha inversión multinacional que tiene que ver con recursos naturales que hoy en ausencia de estos grupos armados en esas regiones, pues están completamente abiertos y es lo que ha pasado, por ejemplo, en la zona de la Amazonía hay una deforestación enorme, las fotos que uno ve antes del acuerdo y después del acuerdo, porque digamos ya no hay quien haga sus controles territoriales, que porque cuando se decía, bueno, es que el Estado llegue donde ellos controlaban, pero digamos entender que el Estado llegue no es entender que llegue el ejército, y yo creo Claro. que este Estado ha pensado que llegue el Estado es tener una fuerza armada, y eso realmente no soluciona los problemas de los territorios. Entonces, por ahí más o menos es que no te deja preguntar nada, pero eso es todo lo que hacemos. Yo te voy a preguntar ahora un poco, ¿ya? Dale, Porque dale. lo que pasa es que pienso, claro, tú me has contado lo que han ido haciendo muy concretamente, pero yo pienso todo esto tiene una historia. Ajá. No fue una cosa mecánica, sino que tú fuiste, tú, el equipo con que Ajá. trabajaron, no sé, se fueron haciendo muchas preguntas, las preguntas también vienen de algún lugar, ¿no? Uh-huh. No todo el mundo se habría hecho esas preguntas. Y, o sea, tengo una pregunta desde el inicio de la conversación, que tú dijiste que cuando ya estabas en la universidad, te interesaste por la cosa política. ¿Por qué? ¿De dónde te vino ese interés? O sea, ¿qué viste? ¿Qué te pasó ahí que te surgió este interés por lo político? ¿Y qué fue eso que tú entendiste como lo político? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con mi historia, lo que les decía, mi historia familiar, digamos, esa historia de origen campesino. Luego yo vengo a la ciudad y, digamos, me tocó la época de los años 70 estando en la escuela y todo eso. Y yo creo que esta ciudad fue, Medellín, bueno, los 70 en general en América Latina, fueron un momento como muy complejo, que yo lo viví por asuntos familiares, mis hermanos, o sea, yo recuerdo, pues yo soy la menor de la familia, pues, mis hermanos son bien grandes, porque si yo tengo 53, ya se imaginarán. Entonces, recuerdo, por ejemplo, estando muy chiquita, pues, como esas cosas que sucedían en mi familia, como que mi hermano estaba torturado, por ejemplo, Mm. y que mi mamá tenía que correr a ver dónde estaba antes de que desapareciera. Y esas carreras en la casa que yo no entendía, pero que digamos yo creo que fui heredando como eso, como de ver que algo sucedía, que había una sociedad que no estaba bien, que había gente que peleaba por eso,
Y yo creo que como somos de esa generación, e incluso muchas del equipo que hacemos parte de este equipo hoy de Tejiendo Miradas, somos de esa generación, un primer ejercicio que hicimos fue preguntarnos ¿y por qué llegamos a esto? Eso que vos nos estás preguntando. Y un poco decíamos era porque en nuestra generación y en nuestro lugar social del que veníamos, esos que están hoy queriendo volver a esta sociedad que lo rechaza, pudimos ser nosotras. O sea, porque era una generación que, digamos, nosotros crecimos en una generación donde el sueño de la transformación de las sociedades por la vía armada estaba muy instalado porque teníamos muy cerquita la experiencia cubana, ¿no es cierto? Claro. Porque teníamos encima todo lo que nos mostraba el Cono Sur con sus dictaduras. Entonces yo creo que de ahí como que es algo que desde el punto de vista vital nos tocó tanto que yo diría que es muy difícil como no preguntarse eso en esa generación. Y ya después, bueno, después de eso, digamos, yo no empecé a estudiar enfermería, empecé a estudiar sociología. A mí siempre me interesaban pues mucho las ciencias sociales. Y cuando yo empecé a estudiar enfermería, yo decía, es que yo creo que el tema de la salud hay que sacarlo de la dimensión técnica y biomédica, porque yo creo que el tema de la salud toca con otras cosas. Entonces, digamos que desde ahí viene como mi interés y digamos que se va revitalizando como en cada una de estas experiencias como que voy recorriendo, en el sentido como de que cada vez entiendo más eso. Y cuando me encuentro el cuidado, que digamos es como un encuentro posterior, me doy cuenta como la vitalidad política que tiene el cuidado, no como un asunto técnico de un fin en sí mismo, sino como un asunto de la vida en su cotidiano para que sea posible. Entonces yo creo que el tema del cuidado es un tema tan especial porque nos interpela a todos y a todas en eso que como que nos vamos tejiendo en la vida cotidiana para tratar de que la vida pues sea mejor para todos y para todas. Entonces yo diría que ahí fue donde yo empecé a pensar, por ejemplo, que yo no puedo pensar en salud mental colectiva, por ejemplo, hoy en zona campesina, si yo no pienso en soberanía campesina, si yo no pienso en soberanía alimentaria. Yo no creo que eso se resuelva con atenciones individuales, ni con psicoterapia, ni con tratamiento farmacológico, sin decir que en ciertos casos sea importante o necesario, pues yo no discuto ahí, pero lo que creo es que no, que realmente el tema de la salud es un tema que pasa por las estructuras económicas, sociales, políticas y pasa por la historia, es decir, que por qué se muere, cómo se muere, por qué se vive, cómo se vive, ¿no es cierto? Porque, y lo vemos hoy con el COVID, o sea, porque Claro. sí, ¿Quiénes se mueren? ¿quién se está muriendo? ¿Quiénes son los que se mueren? O sea, depende tu lugar social y por eso la salud y la enfermedad son productos sociales. Yo creo que ahí eso para mí era muy importante y empezar, entonces para mí, claro, todo tiene un sentido político, todo tiene un sentido político en el sentido que todo es una pugna de contradicciones y de intereses en las que entramos en juego todos y todas, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos también es una pugna por decir aquí hay un espacio para la salud mental que no es la ortodoxa, la convencional, que parece una bobada, que dicen estas ahí cosiendo, pero que cuando uno lo va a ver, digamos, dice no importa. Hagamos esa pugna, metámonos en esa pelea y tratemos de ocupar un espacio en esa pugna y en esa contradicción. Entonces creo que ahí pienso que los discursos, las prácticas, lo que pensamos, lo que hacemos, tiene siempre un sentido político porque siempre estamos como en esa tensión con otras propuestas por poner pues la que nosotros creemos que es la que es, pues cumple como los sueños que tenemos. Y Beatriz, me dio la sensación de que algo que había sido muy relevante, como en toda la, como, no sé si en un giro, pero en una comprensión, en esta parada tuya frente a eso, fue
como este cuestionamiento o esta mirada acerca de los saberes, Ujú. ¿no? Como que eso hubiera sido hecho como un giro, no sé, como volver a pensar como, uy, ¿cómo lo hicieron mi papá y mi mamá para que nosotros llegáramos hasta aquí? Algo sabían, Algo sabían, sí. como ahí hay un saber, no Ajá, puede ser tan no saber como ajá, la academia lo muestra, ¿no? ajá. Eh, y como que el reconocimiento de esos saberes que han sido como subyugados o clasificados como saberes menores o no sé cómo más llamarlos, pero es algo que ha estado permanentemente atravesando tu trabajo, desde distintos lugares, como desde interpelarte, Ujú, ¿no? Como cuestionar tus propios saberes técnicos, profesionales, ujú, y, y ponerlos al lado o algo así, ujú. como no, que ese saber no te ponga en un lugar de poder colonizador, por decir. Eh, y por otro lado también, siempre presente en el sentido de estar buscando que emerjan, que se hagan visibles esos saberes de las personas con las que Ujú. tú trabajas. Y quería que me contaras un poco de eso. También cómo fue, eh, o sea, esto de mirar a tus papás, porque me imagino, o sea, se me hizo la imagen, ¿no? Como que donde tú vas, un poco está tu mamá contigo, está, y otras, ¿no? Hacia atrás. Claro, Eh, entonces mira, por ejemplo, claro, uno es en el mundo del campo de la salud, bueno, de la enfermería, digamos, pues un relevamiento muy grande de los saberes biomédicos, mm, ujú, un poco donde también se desapugna de una disciplina como la enfermería que se ha considerado de segunda, o como cuando a vos le preguntan, o sea que usted quería era estudiar medicina. No, no, yo soy enfermera. Pero entonces usted después va a estudiar medicina. No, no, no. O sea, siempre hay que estar explicando eso y diciendo, bueno, cuál es la especificidad. Vuelvo y digo, siempre hay un referente, como si uno tiene que llegar a ese referente y no, esto y esto son dos cosas distintas. Entonces, yo diría que el tema pues mira, yo siento, yo como que refuerzo eso de entender cómo las formas de saber distintas son muy potentes y que además, digamos, yo creo que es importante el saber académico, yo no digo que no, lo que yo digo es que no puede ser un saber que se ponga sobre otros saberes, es un saber más. Incluso hay que entenderlo, eso es una producción cultural. Es más, hay unas ficciones en ese saber terribles y sabemos que son artificios y ficciones y vivimos con esos artificios y ficciones sabiéndolo, solo que le damos el estatuto de cientificidad y objetividad y por eso lo ponemos por encima, aunque sabemos que es artificioso. Entonces yo lo que diría es que ni siquiera es decir es que este saber no es importante, yo creo que es importante. Yo me acuerdo que en alguna ocasión alguien me decía, porque cuando yo hice ese primer trabajo, trabajé el tema de las resistencias campesinas, con lo que yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, que les decía no quería irme en la línea del trauma, no, no era mi interés, pero tampoco quería irme en la línea de la resiliencia, yo tengo una pelea muy grande con la resiliencia, entonces a mí me pareció que la resistencia, que es una categoría académica, pues de la ciencia política, para mí fue muy seductora, la trabajé, y yo me acuerdo que alguien me decía eso en una presentación, unos profes de Argentina me decían, Petri, entonces la gente de allá del lugar donde usted hizo se dicen resistentes. Y yo digo, no, ellos no se dicen resistentes, ellos son resistentes, yo les digo resistentes. Es decir, yo creo que esos son los artificios académicos que me parecen importantes porque ellos, de hecho, son resistentes, ellos han resistido y nosotros hemos aprendido a comprender a través de las experiencias y de sus biografías cómo es que se ha dado la resistencia campesina frente a la violencia. Ahora, nosotros hacemos un asunto de una traducción que le llamamos a eso resistencia para que eso se ponga en debate en otros lugares donde ese tipo de cosas no se escuchan.
y ahí un poco también como decir, no porque la gente no tenga voz, que ahí también tengo una pelea con eso de dar voz a los sin voz, yo no creo que nadie no Sí. tenga voz, que todo el mundo tiene voz. Lo que Exacto. pasa es que desafortunadamente hay lugares donde hay voces que no se escuchan, formas de decir que no se escuchan. Y yo creo que entonces el tema es, digamos que uno va tendiendo puentes para poder hacer más audibles esas voces, que eso poner esos puentecitos, esas líneas, hacen que esas voces empiecen a hacer, como a aumentar el volumen y otros escuchen. Yo creo que ese es el trabajo que uno tendría que hacer desde la academia. Mira, el martes estuvimos en un ejercicio de conversación con una chica de una de las veredas con la que hemos trabajado hace rato, y ella ahora es una de las coinvestigadoras de un proyecto. Y yo decía, yo la voy a conversar, y ella pues hizo todo un conversatorio, estaba conversando con un profesor de México, de una universidad de México, y otra chica de México, y yo la voy a conversar, y yo decía, qué belleza, porque esto es el link entre lo local y lo global, y no pretendiendo que ASU entre en la artificialidad de este lenguaje académico, no, ella tiene que seguir con la honestidad y lo genuino de lo que es su forma de decir, pero cómo ella entra y dialoga, y yo creo que ahí está, es como ese tema de poner como en cuestionamiento es las supremacías de ciertos saberes, y es decir, todos estos son productos culturales. Entonces, a ver, este saber que usted me lo está diciendo desde un constructo cultural que es la academia, las universidades, usted lo nombra así, pero bueno, aquí hay otro constructo cultural que hace ella desde la localidad, desde la experiencia como mujer de una organización campesina y nombra esa, entonces conversemos de eso y a ver eso qué nos dice y cómo lo debatimos, y no así, sino así, entonces, estamos conversando. Entonces yo creo que yo sigo pensando que yo también tuve un momento en que traté de pelear y decir, no, así como no quiero que sea así, casi que ponía esto así, yo creo que tampoco, yo creo que lo que hay es tensiones, conversaciones, diálogos, y yo hoy sí me pregunto es eso, qué chévere poner es más en escena todos los saberes, todas las formas narrativas, todas las formas de decir, y que ahí nos peleemos en esa forma, nos peleemos en el mejor sentido, y es que nos encontremos para ponerlas ahí en el tapete y a ver qué aprendemos de todo eso, sin darle supremacía a uno y al otro, sino entendiéndolo como productos culturales en contradicción. Que justo Por ahí. como romper esta dicotomía, como Ajá, ponerlo, porque si no mantenemos la misma cosa dicotómica y la claro. legitimamos, Ajá. eh, como salir de ese marco. Es como, pues yo digo que es como lo que yo siento que quisiera hacer, como que lo que siento que tengo como mi intención puesta ahora, más es por ahí, Mm. y también como eso, como que eso que te decía, como que no volver a lo que te decía, no es esto como referente para llegar a esto, sino cada cosa en su particularidad, en su singularidad, digamos, como consolidándose para poder entrar en conversación, Mm. un poco como eso. Beatriz, estamos pasados en el tiempo. Yo sé que tú tienes una cosa te quería preguntar, porque esto que tú estás haciendo igual es sumamente, por lo menos en Chile, y yo por lo que sé allá también, es como contrahegemónico, digamos, como trabajar desde la academia, pero de una forma que no es la que la academia más legitima ni más espacio le da. No sé, no sé cómo ha sido para ti esa experiencia, si has tenido que buscar muchas grietas, cómo ha sido tu resistencia ahí, no sé, cómo... Pues mira, yo creo que era más. Pues yo recuerdo cuando yo empecé esto que te estoy diciendo en el 2009, mi asesora de tesis me decía, Beatriz, usted está siendo consciente que usted está haciendo un doctorado, ¿cómo vas a poner a coser? O sea, eso no lo hace uno en un doctorado. Y a mí me daba risa porque después del doctorado, pues si algo ha servido son los textiles, lo otro que escribí, lo habrá leído uno que otro, pero eso no ha sido lo fundamental. Yo sí creo que una resistencia, creo que fuerte. Yo siento que hoy hay mayor apertura. Ahora, no sé si siento que hay mayor apertura porque suele suceder que cuando estás en una cosa, la ves más, te encontrás más gente que está hablando de eso, entonces vos sentís que es que eso está como circulando mucho y a lo mejor no es así. Pero yo sí creo, ¿sabes qué, Caro? Que hay un asunto, incluso dentro de los mismos movimientos feministas,
por lo que te digo, como movimientos feministas, por ejemplo, que empiezan a hablar de que el tejido, que además fue visto como un oficio de sumisión, o sea, porque aprender a bordar, a tejer, a coser bonito para que le haga a su familia, era una parte de la preparación de la feminidad ideal, Sí. ¿cierto? Entonces yo también, por ejemplo, cuando pienso en mi asesora, después hablaba con ella y decía, es que a mí me obligaron a hacer eso, yo no quiero hacer eso, o sea, para que fuera buena mujer tenía que hacer eso. Te entiendo pues que hay un contexto también que habla del tejido como sumisión, pero yo creo que todo esto que no es solo lo que nosotros hacemos, porque mucha, bueno, lo hacen las chilenas desde hace rato, pero lo hacen en muchos lados, tejiendo con sentido político y de resistencia. Creo que hoy tiene mucho lugar y creo que las movilizaciones, sobre todo de colectivos feministas, le están dando como un lugar, incluso pues desde lugares hasta súper complejo, digamos, desde el lenguaje. Hay por acá una profe de la Nacional que trabaja epistemologías feministas a través del portal. Entonces ella hace todo un asunto epistemológico para leer como estas prácticas o estos oficios textiles. Entonces yo creo que hay como un asunto de decir eso, cuál es la singularidad, la potencia, y yo creo que hoy cada vez hay menos resistencia en la academia. Hay grupos de la academia que lo hacen, aquí en Colombia hay varios, pues que lo hacen como ejercicio dentro de la academia, no como lo que nosotros hacemos, es que lo trabajamos con comunidades, eso no, sino que incluso como gente de academia, grupos de profesores que se sientan a abordar como uno de los mediadores para sus desarrollos académicos. Eso pues es rarísimo porque eso no se hacía. Creo que también nuevas generaciones muy interesadas. Yo veo muchos colectivos de chicas y chicos muy jóvenes bordando y tejiendo y dándole un lugar a ese lenguaje. Y nosotros, por ejemplo, ahora en el trabajo último que estamos haciendo, no con excombatientes, sino que seguimos trabajando pues con las comunidades de la Asociación Campesina, veía unas fotos en estos días, un montón de niños y niñas. Entonces decía, yo le preguntaba a su, pues, que la compañera que les digo es esta chica que es la coinvestigadora, y ella decía, yo le decía, ¿viste? ¿Y cómo pasa eso? Porque el oficio de coser y eso es como siempre, y más en lugares tan tradicionales, eso es de las mujeres, eso los hombres no es para los hombres. Y decía, no, vea, todos quieren, todas quieren, y las mamás les dicen, vaya mi hijo, vaya mi hija para que aprenda a coser. Entonces yo decía, hay una cosa que sí se está destejiendo, sí se está destejiendo esa mirada, y yo creo que está empezando a coger una vitalidad, y ahora hay cantidad de colectivos y de experiencias y propuestas en red que llegan de muchos lados, que ponen como alternativa. Yo vi una que pusiste, por ejemplo, con presos políticos y presas políticas, ahorita Sí. creo que es Ahora, como para un ayudar en la colectivo de campaña, bordado. Y yo sí, de dije, ve, liberación. pues, sí, o Claro, sea que creo que esto sí está tomando mucha fuerza y que creo que hay muchas cosas ahí por decir muy interesantes. Entonces porque, me parece que eso sí está rompiendo. mm, porque tiene además la potencia, bueno, de que otro lenguaje, pero también es como el registro tan concreto y la Ujú, memoria, ujú, ¿no? Como, sí, sí, no, acá hay muchísimo, muchísimo como una forma, claro, de denuncia, o sea, como un medio político ujú. está muy, muy poderoso, sí, totalmente. Sí, Eh, qué ganas de seguir conversando, creo que vamos a tener que hacer otro encuentro si es posible. Sí, tenías tantas cosas para poder rastrear más historias, más hilitos de tu tejido. Te agradezco un montón listo, eh, Caro, no a vos, por qué darme este bueno, espacio. muchas Sí, gracias. por ahí va a Bueno, estar entonces. Un abrazo muy grande. bueno, un abrazo, chao, Chao, chao. chao.